allá, pero voy a esperar. Qué bueno, mis queridos hermanos, estar con ustedes una vez más y poder compartir en esta mañana la palabra de Dios. Vamos a tener una corta oración pidiendo la dirección de Dios para abrir su palabra. Padre, bueno, Señor, en esta hora vamos a abrir tu palabra. Primeramente te pedimos perdón por algún comentario fuera del lugar que hagamos o que no entendamos. Pero queremos que tú hables en esta mañana a través de tu palabra. Como seres imperfectos, estamos tratando de entenderla y de comprenderla. Te rogamos la presencia de tu Espíritu para que nos pueda guiar mediante este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Hay una historia, mi queridos hermanos, muy conocida por todos, que es la historia de Job. Y la historia de Job, cualquier cristiano la conoce. Pero hay algunas pautas en la historia de Job. Y una de ellas la quisiera tomar en esta mañana. Si vimos la lectura bíblica del capítulo 42, 5 y 6, nos dice, de oída te había escuchado. Y esta frase la está diciendo Job a Dios. De oídas te había escuchado. La hermana Elena Harmon de White, en su libro Patriarcas y Profeta, no habla de que en el tiempo de Job, en el principio, la palabra de Dios no había un manuscrito para estudiarla. Se iba repitiendo. Por eso Job dice, de oída yo te había escuchado. O sea, de la forma que era, es como dice, y se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Les repetirá ¿qué? La palabra de Dios para que ellos la puedan guardar en su corazón. Así que la forma en que tú podías llevar el estudio de la palabra de Dios eran los padres repitiéndole a los hijos que Dios había hecho desde el principio. Adán comenzó a repetírselo a sus hijos se lo repitieron a los hijos de sus hijos. Iba una repetición acerca de las cosas de Dios. Así que por eso Job expresa de oídas, yo te había escuchado. ¿Por qué? Por todo el conflicto que pasa Job. Fíjense bien, el capítulo 1 del libro de Job, verso 1 dice, hubo en tierra de Dios un varón llamado Job, y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿puede uno como cristiano ser temeroso de Dios sin conocer a Dios? ¿Puede ser uno como cristiano o como adventista del séptimo día ser fiel a Dios, estar en la iglesia, ser celoso de su palabra, ser celoso de los mandamientos, pero no conocer a Dios? Y nosotros decimos, no, es imposible. Sí es posible, porque el libro de Job nos lo da bien claro. Fíjense bien, dice aún más en el libro de Job. Job no había tenido un encuentro personal con Dios. Y eso lo podemos ver en Juan, capítulo 1, verso 33. Cuando dice Juan el Bautista, yo no le conozco, pero Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios. Juan el Bautista estaba llevando el mensaje de Dios y arrepentidos y convertidos porque el día de Dios ha llegado. Y Juan dice Jesús, cuando le preguntaron acerca de Juan, que no ha nacido otro hombre, ni nacerá otro hombre como Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, cuando le preguntaron acerca de Jesús, dijo, yo no lo conozco. Pero una voz me dijo, aquel que baje el Espíritu Santo y que yo diga, ese es. Así que vemos que dentro de la vida cristiana, muchas veces nosotros somos instrumento de Dios, estamos en la palabra de Dios, llevamos la palabra de Dios, pero no hemos tenido un encuentro personal con Dios o no conocemos a Dios cara a cara. No podemos conocer a Dios porque no nos hemos entregado de una forma a Él. Sí somos fieles a la palabra de Él, pero no le conocemos. Fíjense bien, Job, dice la palabra de Dios, que era perfecto en todo, pero él mismo dice, de oídas, yo te había escuchado. ¿Y por qué vemos eso? Fíjense, el verso número 3.
Perdón, no. El verso número 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. El libro Primeros Escritos, tomo 2, dice que en esta reunión aquí vinieron a presentarse los hijos de Dios. Y cuando hablamos de los hijos de Dios, estamos hablando de lo que nosotros llamamos los extraterrestres, que muchos como cristianos decimos no existen, sí existen. Los extraterrestres son otros mundos creados que no son de la Tierra, simplemente. Son extraterrestres porque no son de la Tierra. Y en el verso número 6 de Job dice que vinieron todos los hijos de Dios a reunirse. Como le mencionaba, comentarios bíblicos dice que esta era una reunión de los Adanes. Los Adanes de los diferentes mundos. Eran los representantes. Capítulo 3, capítulo 7 de Daniel dice que eran millones de millones. Así que Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. O sea, Jesús y Dios no han parado de ¿qué? De construir otro mundo, no han parado de seguir que ese es el trabajo de Dios. Así que en esta reunión se reúnen todos los hijos de Dios. Isaías nos habla bien claro y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Así que un día como hoy, era un sábado, vinieron todos los hijos de Dios a reunirse en el Señor. Lo que está diciendo Isaías no es que nosotros, después que seamos salvos, que nosotros cuando seamos salvos, entonces en el cielo se va a comenzar a reunir de mes en mes y de sábado en sábado. No. La ley de Dios es una ley eterna. Y como la ley de Dios es una ley eterna, desde el principio se reúnen los sábados en el cielo. Esa es una reunión de Dios desde el principio, los sábados. En esta reunión, donde llegan todos los hijos de Dios, dice que allí debía también de estar representando uno de la tierra, pero no estaba. Así que llama la atención a Dios cuando quien ve que llega allí es un querubín protector. Y ese querubín protector está representando la tierra. Por eso Dios le pregunta y le hace la pregunta, ¿de dónde vienes? En otras palabras, ¿a quién tú representas? Los que están en esta reunión, todos son Adanes. Los que están en esta reunión, todos están representando un mundo creado por mí. Pero tú, perdón, ¿a quién representa? ¿Qué mundo tú representas? Hay muchos teólogos que dicen que quien debería estar allí entonces era Job, porque Job dice la palabra de Dios que era perfecto y recto delante de los ojos de Dios. Así que en este panorama, perdón, se encuentra en el cielo este sábado, y quiero que tengan más seguro, la ley de Dios es una ley eterna. Y lo que dice en su palabra, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne oral. Y no está incluyendo a nosotros, pero en el cielo esto sigue por los siglos de los siglos. Desde la eternidad está comenzando y va a durar hasta la eternidad. Allí se reúnen todos los sábados, todos los hijos de todos los mundos creados que Dios ha creado. Así que en este encuentro se encuentra con Lucifer y fíjense bien que Job dice, de oídas yo te había escuchado, pero Dios sí conocía a Job. Y no sé cuántos de ustedes están preguntando en esta mañana, ¿yo conozco a Dios de oídas o lo conozco de todo corazón? Vamos a verlo durante el estudio en esta mañana, si lo conocemos o no lo conocemos. ¿Okay? Fíjense bien, el Señor le dice a Lucifer, ¿de dónde vienes? No, yo vengo a andar la tierra. Le dice, ¿has visto tú a mi siervo Job? Y esta pregunta es el tema de esta mañana. Esta pregunta es la concentración de esta mañana. Si va un representante de la tierra al cielo, ¿le podría Dios decir, ¿has visto tú por ahí a mi siervo Abel? ¿Le podía Dios preguntar, ¿has visto tú por ahí a mi siervo Santa María?
¿Has visto tú por ahí a mi siervo Jairo? ¿Has visto tú a mi sierva Olga? ¿Has visto a mi siervo Burgo? ¿Has visto a mi sierva David? ¿Has visto a mi siervo Rodolfo y Felicita? ¿Has visto a Vargas? ¿Has visto a Carmen? ¿Tú lo has visto por ahí? Esa es la pregunta que tú y yo nos debemos preguntar en esta mañana. De esa forma podemos ver si nosotros conocemos a Dios o no. Fíjense bien. El verso 16, ustedes conocen la historia de Job. No me quiero concentrar porque esa no es la predicación de esta mañana. Simplemente es una introducción para que sepamos dónde estamos parados. Lo que estaba pasando en el cielo en ese momento. ¿Y por qué se trae la pregunta? Pero la pregunta, el tema de esta mañana es si tú conoces a Dios. Fíjense, Job, Dios conocía a Job. Lo presenta ante Job, pero Job dice que no conoce a Dios. ¿Por qué Job dice que él no conoce a Dios? Cuando Dios mismo lo está mencionando en el trono al frente de millones, le está diciendo, mira, tú conoces a mi siervo Job. Job dice, Señor, yo solamente te había escuchado de oída, me habían dicho, pero no había tenido la oportunidad de conocerte. Fíjese bien por qué. Y aquí es donde quiero que comencemos a estudiar en esta mañana, si verdaderamente nosotros damos cuenta si conocemos o no conocemos a Dios. Ustedes conocen la historia. Dios le da rienda suelta a Lucifer y le dice, ve y toca. Ustedes conocen todo esto. Pero fíjense bien, el verso 16 del capítulo 1 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Cómo le dijo este mensajero a Job? ¿Quién había mandado el fuego? Dios. Y mi pregunta en esta mañana, ¿tenía Dios algo que ver con lo que estaba pasando a Job? ¿Tenía Dios algo que ver? Dice ellos, fuego de Dios. Fíjense, el capítulo 6, verso 4, porque lo quiero llevar poco a poco para que vayamos viendo. Capítulo 6 de Job, el verso 4 al 8 dice, porque la saeta del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Terrores de qué? De Dios. Job estaba seguro que lo que le estaba viniendo a él se lo estaba mandando Dios. Por eso la pregunta para mí esta mañana es que Job no conocía a Dios. Porque si tú y yo conocemos a Dios, sabemos que nada malo viene de la mano de Dios. Nada malo viene de la mano de Dios. Pero Job estaba seguro y convencido que lo que le estaba pasando a él se lo estaba mandando Dios. Y no sé si ha pasado por nuestra mente o ha pasado por tu mente, pero sí ha pasado cuando dice, ay, Dios mío, ¿y por qué tú me mandas esta prueba? Ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ay, Dios mío, ¿por qué me pasó a mí este accidente? Ay, Dios mío, ¿por qué yo me enfermé? Miren, para nosotros poder entender la vida del cristiano, tenemos que entender el libro de Job. Tenemos que comprender de dónde vienen las cosas. Si ustedes recuerdan cuando Elías estaba corriendo, dice que se metió en una cueva allí. Y de momento, ¿qué vino? Vino un viento fuerte que acababa con todo, era un ciclón que estaba acabando con todo. ¿Y qué dijo Elías? Jehová no está ahí. Pero nosotros cuando viene un ciclón aquí en la Florida o en el país donde estamos, ay, porque Dios manda este ciclón. Dios no tiene nada que ver con eso, mi querido hermano. Aún más, dice Elías que hubo ¿qué? Un fuego. ¿Y qué dijo Elías? Ahí no está Dios. Después hubo un terremoto, un temblor. Ay, Dios mío, ¿por qué Dios permite ese terremoto? ¿Por qué Dios mandó ese terremoto? Esa pobre gente no está. Mi querido, Dios no tiene nada que ver con eso. El problema es que tú y yo elegimos a otro Dios desde el principio. Jesús estaba con sus discípulos y venía el diablo y le dijo a sus discípulos, vámonos, porque yo no tengo ningún negocio con él. Yo no tengo nada con él, así que vámonos. Él mismo le dijo, mira,
este es mi tierra, este es mi reino, si tú te inclinas yo te lo doy. Así que nosotros tenemos que reconocer y entender lo que Job no entendía, pero con la ayuda del libro de Job lo podemos entender. Job le está diciendo a Dios que todo lo que está pasando es culpa de Dios. Y tú y yo muchas veces en nuestra vida, todo lo que nos pasa es culpa de Dios. Y aún más, tenemos otra cosa más. Miren, hay dos muertes que a mí me han impresionado y me han marcado la historia de mi vida. Una, yo estaba muy jovencito, estaba un niño de unos 8 o 9 años, quizá 10. Y en mi pueblo habían unas conferencias, como en mi pueblo estaba la iglesia central. Venían camionetas, pick-up, de todos los diferentes lugares del pueblo cercano y traían gente para esas conferencias. Estaba viniendo una familia de un pueblecito que se llamaba Capitán. Y esa familia venía y habían unos hijos gemelos. Y ellos estaban viniendo a la conferencia y la noche anterior ellos decidieron entregarle su vida a Dios. Y el próximo día iban a ser bautizados, el jueves. Iban a ser bautizados. Pero esa tarde, cuando la camioneta venía a traerlo, tuvo un accidente y los dos muchachos murieron. Y fue un gran trauma en la iglesia. Y aún yo no podía entender eso. Y decía, ¿cómo es que si ya yo había entregado su vida a Dios? ¿Cómo que Dios lo mata en el camino? ¿Cómo que un accidente? ¿Dónde estaba Dios? Si yo le habían entregado su vida a Dios, ¿dónde estaba Dios que no lo pudo librar de accidente? ¿Por qué nos cuidó? Tú y yo entramos en el mismo aspecto de que no, es que Dios tenía que estar ahí, Dios tenía que cuidarlo. Y no entendemos que nada de lo que está pasando aquí tiene que ver con Dios. La otra muerte que marcó mi vida fue la muerte del pastor Demetrio Hernández. Aún me cuesta entender cómo que el COVID pudo llevarse al pastor Demetrio Hernández tan lleno de vida, con tantos planes, con tanta cosa, un siervo de Dios. ¿Cómo? Y entramos entonces a la misma pregunta de Job. Y comenzamos nosotros, porque no conocemos a Dios, comenzamos entonces a culpar a Dios de todas las cosas que nos están pasando. Fíjense bien, el capítulo 7 de Job, versos 14 y 15, dice: entonces me asusta con sueños y me aterra con visiones. Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos, abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Una vez más, Job está culpando a Dios por lo que le está pasando. Por eso que en el capítulo 42 dice, yo nada más te conocía de oído, porque todas las cosas que le están pasando a Job, Job se le está, ¿qué? Culpando a Dios. Nosotros en nuestra vida como cristianos, todas las cosas que nos pasan, no nos digamos, ay Señor, ¿y por qué? Y no entendemos, no comprendemos que Dios no tiene nada que ver con las cosas malas que pasan en nuestra vida. No, que vivimos en un mundo de pecado y que el príncipe de este mundo es Lucifer, el genio del mal. Y que él va a estar buscando todas las formas a vida y por haber cómo destruirlo, porque eso fue lo que presentó ante Dios. Dijo, no, a Job tú lo tienes bien. Él te va a servir porque tú lo tienes millonario, tú lo tienes rico. Quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te va a maldecir. Entonces nosotros como cristianos estamos en la iglesia mientras nuestra vida está bien. Pero cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos es apartarnos de la iglesia. Cuando viene un problema, lo primero que hacemos es, mire, hay una estadística que aproximadamente el 25% de los adventistas que estaban antes del COVID no van a regresar a la iglesia después del COVID. Un 25% aquí en Estados Unidos
no va a regresar a la iglesia después que pase la pandemia. Porque nosotros culpamos a Dios de nuestros problemas. Porque nosotros pensamos que Dios es el responsable de todo lo que está pasando. Y como Dios no me cuidó, como Dios no me protegió, pues ¿de qué vale estar aquí en la iglesia? Mejor me voy para el mundo, porque al que está en el mundo le va mejor. Mira, ese que está allá no se enfermó y yo que estoy en la iglesia me enfermé. Así nos expresamos. Eso es una expresión de que tú y yo no conocemos a Dios. Esa forma de actuar, esa forma es que nosotros no hemos podido, aunque tenemos años, aunque hemos nacido en la iglesia, nosotros todavía no conocemos cómo es el método de Dios. Y todo el libro de Job se vive lamentando acerca de las cosas que Dios le está mandando. Capítulo 9 del libro de Job, versos 17 y 18 nos dice, porque me ha quebrantado con tempestad. ¿Quién me ha quebrantado? Job dice, porque Dios me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis días sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Otro lamento más de Job. Y fíjense bien, no sé si ustedes habían visto el libro de Job de esta forma. Muchas veces nos concentramos solamente en lo bueno, en que Job, Dios lo llamó a Job, este es mi perfecto, este es siervo fiel, y solamente porque a nosotros solamente nos gustan las historias con un final feliz. Cuando la historia no tiene un final feliz, no me gusta mucho. Y muchas veces nos adelantamos porque queremos saber cuál es el final. No nos gusta. Pero en el libro de Job hay una gran forma de que nosotros podamos entender, una gran lección. Para nosotros como cristianos entender que donde estamos todavía no conocemos a Dios, porque todavía estamos culpando a Dios por alguna situación que no ha pasado en nuestra vida. Sea pequeña o sea grande, pero estamos culpando a Dios. Diciendo, no, es que el Señor, ¿por qué tú me mandas eso? Señor, si yo te soy fiel, ¿por qué tú me mandas esto? Señor, si yo soy activo en la iglesia, ¿por qué tú me mandas esto? Señor, si yo estoy trabajando por tu iglesia, ¿por qué me pasa a mí esto? Y no acabamos de entender, no acabamos de comprender que Dios no tiene nada con eso. Mire, el capítulo 14 de Job. Capítulo 14 de Job. El verso 13 nos dice, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me escubriese hasta que apaciguare tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras? Dos cosas está haciendo Job aquí. Primeramente, mira, que yo pudiera dar para que tu ira, le está diciendo a Dios, se acabe. Pues está diciendo todo lo que me está pasando porque Dios está airado conmigo. Esa es la expresión de Job en el capítulo 14. ¿Qué me diera para apaciguar tu ira? ¿Qué yo puedo hacer? Nosotros como cristianos muchas veces pensamos que me está pasando esto porque no estoy llegando temprano a la iglesia. Me está pasando esto a mí porque yo no estoy haciendo esto, porque no quise aceptar este cargo en la iglesia. Me está pasando esto a mí. Que Dios está airado conmigo. Mi querido, Dios no funciona así. Nosotros los seres humanos sí funcionamos así. Cuando alguien comete una falta con nosotros, le decimos, yo te voy a perdonar, pero esta es la última vez. O más le decimos, yo te perdono, pero yo no olvido. Y miren, mis queridos, ese hermano que cometió el error que fue, hizo lo que sea, en el 1900, por allá, 80, whatever. Nosotros, en el momento que vemos al hermano, decimos, pero es que tú allá en el 89, en el 86, tú hiciste esto. Actuamos de esa forma porque no conocemos a Dios.
Porque el Señor dice que cuando nosotros le pedimos perdón, Él agarra ese pecado y lo manda al fondo del mar y de él no tiene más memoria. Y si Dios no tiene memoria de mis pecados, ¿por qué yo, que no soy Dios, tengo memoria de los pecados del hermano? ¿Y por qué yo, cuando voy a una junta de iglesia y vamos a nombrar, digo, no, pero que este hermano, esta hermana, hace 10 años, hace 5 años, hizo esto? Cuando Dios dice, yo no tengo memoria. Y Job está reclamando la que Dios dice, mira, pero ¿hasta cuándo se va a acabar tu ira conmigo? Le está diciendo Dios. ¿Cuándo tú vas a parar? ¿Cuándo? Y nosotros como cristianos actuamos de esa misma forma. Queramos entenderlo o no, queramos comprenderlo, queramos aceptarlo o no. Así somos. Porque no hemos conocido a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Y Dios nunca va a querer un mal para sus hijos. Nunca va a querer un mal para sus hijos. Dios va a querer el bien. El que abriga, ¿qué? Bajo los brazos del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza y mía y castillo, mi Dios, en quien confiaré. Es hora de que tú y yo confiemos en Dios, pero tenemos que conocer a Dios para poder confiar en Él. Si no conocemos a Dios, no podemos confiar. Miren, hace unos 40 años aproximadamente, en mi país, dice que entre Puerto Rico, Cuba y República Dominicana está lo que le llaman el Triángulo de las Bermudas. Según cuentan, dice que es uno de los lugares más profundos en todo el océano. Y Estados Unidos llevó allí en los 70 una comisión de buzos muy especializados para tratar de bajar lo más posible allí en el Triángulo de Bermuda y encontrar a ver qué le estaba pasando allí. Comenzaron a bajar y no aguantaban, comenzaron a bajar y no aguantaban los buzos. Pero hubo uno que comenzó a bajar. Entonces había una soga que él iba bajando una soga. Cuando él tocaba esa soga, cuando él jalaba esa soga, rápidamente lo subían. Así que él comenzó a bajar, pero llegó un momento en que él tocó la soga y lo subieron. Y cuando lo subieron, le dijo, no aguanta más. No, yo aguanto y yo puedo bajar más, pero yo solamente sigo bajando si mi papá está aquí agarrando la soga. Y le preguntaron, pero tu papá no es buzo, tu papá no sabe nada de esto. No, si mi papá no está aquí agarrando esa soga, yo no sigo bajando. Estados Unidos rápidamente hizo los contactos que eran necesarios y encontró al papá, localizaron al papá del joven y lo trajeron. Y cuando lo trajeron, el muchacho se puso su traje nuevamente y dijo, yo estoy ready para bajar y voy a bajar todo lo que yo pueda. Y entonces un periodista lo que estaba viendo, le preguntó, pero un momentito. ¿Por qué tú ahora quieres bajar más? Y él le dijo, porque mi papá está aquí. ¿Y por qué? Este es más experto que tu papá. Dice, sí, es un experto, pero yo no lo conozco, pero a mi papá yo sí lo conozco. Y para donde yo voy, yo no sé lo que voy a encontrar, pero yo sé que cuando yo toque la soga, mi papá me va a sacar. Mi querido hermanos, tú necesitas conocer a Dios para estar seguro en que tu vida caminará porque Dios te protegerá. Pero tú tienes que conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, no puede llegar, no puede entender. Capítulo 16 de Job, verso 11 y verso 13. Dice, me ha entregado Dios al mentiroso. Fíjense bien, todas las acusaciones de Job son hacia Dios. Dice Job, el que Dios dijo, ese es mi siervo, está acusando a Dios de todos los males y de todos los problemas que le están llegando a su vida. Y yo no sé si tú te puedes ver en esa picture, no lo puedes ver en esta foto, pero nosotros normalmente de todas las cosas que nos pasan, ¿qué acusamos? A Dios.
Y aquí en el verso 11 dice, me ha entregado Dios. Dios es que me ha entregado. No es el diablo que me está acusando. No es nada, no es Dios, dice Job. Al mentiroso. Y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me desplazó y me puso por blanco suyo. Esto es lo que está diciendo Job. Mira, es Dios. Dios es el que está acabando con mi vida. Es más, yo era un hombre próspero, dice Job. Yo tenía de todo y me desbancó. Eso dice la palabra de Dios. Me desbancó. ¿Conoces tú al Dios a que tú sirves? Job no lo conocía. Capítulo 42 dice, de oída. Yo te había escuchado porque mi padre me hablaron de ti, porque mi tío me hablaron de ti, mis abuelos me hablaron de ti, y yo fiel a lo que ellos me dijeron, yo he seguido fiel a eso, pero no había una relación personal en la cual había decidido conocer a Dios. Y tú y yo muchas veces vamos a la iglesia porque el pastor predicó, porque el hermano predicó, porque el anciano dijo, no porque yo lo vi en internet, no porque yo lo escuché en un sermón, pero tú y yo no estamos en una relación personal con Dios para conocerlo. Por eso que cuando nos pasa cualquier problema, cuando pasa cualquier cosa, al primero que acusamos es a Dios. A quien vamos a reclamarles a Dios. Señor, ¿por qué? Si yo te soy fiel. Señor, ¿por qué? Si yo te guardo tu mandamiento. Señor, ¿por qué? Y vamos, Dios no tiene nada que ver con eso. Pero para que tú puedas entender que Dios no tiene nada que ver con eso, tú tienes que conocer a Dios. Mientras tú no hagas un stop y te dediques no a ir a la iglesia todos los días a las 9 de la mañana, no, eso no está mal. No estar involucrado en la cosa de la iglesia, eso no está mal. Pero ese no es el fondo, mi querido hermano. El propósito tuyo de venir a la iglesia es conocer a Dios, porque Dios es el único que te puede salvar. Y si tú no conoces a Dios, el hermano Santa María, por más que quiera, no me puede salvar. Mi papá, por más que quiera, no me puede salvar. Mi mamá, por más que quiera, mi esposa, por más que quiera, no me puede salvar. Yo tengo que tener una relación personal con Dios para que Él me pueda salvar, porque yo solamente voy a ser salvo por misericordia. Nada más. Y cuando yo comienzo a tener una relación personal con Dios, entonces yo comienzo a conocer a Dios. Capítulo 19 de Job, verso 6. Dice, sabed ahora que Dios que me ha derribado y me ha envuelto en su red. Fíjense los lamentos de Job. Dios me ha derribado. Como le decía al principio, hay muchos cristianos que no van a volver a la iglesia porque se han sentido defraudados por Dios. Se sienten abandonados por Dios. Han sentido que Dios la ha cogido solamente con ellos. Y como Job está diciendo aquí, Dios me ha derribado. Dios acabó con todo lo que yo tenía. Dios acabó con todos mis sueños. Dios acabó con todo. No, mi querido hermano, Dios lo único que quiere es salvarte. Perdón. Y lo demostró tanto que mandó a su hijo a morir en la cruz de Calvario por ti y por mí. Así que si Dios mandó a su hijo a morir por mí, Dios no va a poder querer el mal para mí. Porque él mandó a su hijo a que muriera por mí. Así que Dios todo lo que quiere para mí es lo bueno, pero yo tengo que conocer a Dios y entenderlo para saber que las circunstancias y las cosas que me suceden en este mundo no vienen de Dios, sino vienen del enemigo, porque no quiere que yo tenga una relación personal con Dios. Y quiere que yo mencione a Dios, que yo juzgue a Dios, que yo culpe a Dios de todo lo que me está pasando, sabiendo que es Él que lo está causando, para que yo me aparte de Dios. Ese es el único propósito. Pero tú y yo tenemos que entender y comprender eso. Job capítulo 23, 1 al 4. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios?
Así que si Job está diciendo, alguien que me diga dónde yo puedo hallar a Dios, quiere decir que Job no conocía a Dios. Job está clamando, está pidiendo, le está diciendo a su amigo, mire, alguien que me diga dónde yo puedo encontrar a Dios para preguntarle qué es lo que me está pasando. Y fíjense, la palabra dice que Job era reconocido en el cielo como un hombre perfecto, porque él había hecho todo lo que le habían dicho que era bueno. Y tú y yo muchas veces como cristianos hacemos todo lo que nos digan que hagamos. Y muchas veces vamos donde Dios, Señor, tú me dijiste que guardo el sábado, yo guardo el sábado. Señor, no compro, yo no compro. Señor, no como cerdo, yo no como cerdo. Señor, mira, yo soy vegetariano. Señor, yo he hecho y estoy haciendo todo lo que me han dicho que es bueno para salvarme. Pero no tengo una relación personal con Dios. Porque Job está diciendo aquí, yo he hecho de todo, demás. Aún el cielo me ha reconocido a mí como que yo soy perfecto y que soy recto. Pero ¿dónde yo encuentro a Dios? Dice Job. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Quién yo diera lo que no tengo para encontrarme con Dios? ¿Dónde está Dios? Y esta expresión de Job nos da a entender que era que Job no conocía a Dios. Job había hecho todo lo que le habían dicho sus padres, sus abuelos, sus tíos, todos le habían dicho que mira, esto es bueno porque la palabra de Dios tú sigues, y Job lo había seguido al pie de la letra. Y muchas veces tú y yo, mis queridos hermanos, somos adventistas al pie de la letra. Y cuando preguntan que tú no seas adventista del séptimo día, ¿y qué significa? Yo no sé, pero se escucha bonito y me dijeron que yo era adventista del séptimo día, yo soy adventista del séptimo día. ¿Pero qué significa ser adventista del séptimo día? La palabra cristiano vino de los 12 discípulos de Jesús que decidieron seguir a Cristo. Y entonces comenzaron a llamarle cristianos porque vivían la vida como Cristo la había vivido. Porque actuaban como Cristo. Porque todo lo que hacían lo hacían como Cristo. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan iban caminando y llegaron al templo, a la puerta de la Hermosa? Y Pedro le dijo, mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Ellos hacían lo mismo que Jesús hacía. Cuando Jesús llegó allí y encontró al paralítico, ¿qué le dijo? Levántate. Por eso le llamaban cristianos. Pero nosotros hoy en día nos llamamos cristianos porque suena bonito. No me diga pentecostal, no me diga testigo de Jehová porque me ofendo. Pero cristiano, ay, sí, qué lindo suena. Yo soy cristiano. Pero nuestra vida está muy lejos de una comunión personal con Dios. Y esto mismo estaba pasando con Job. Job aquí en el capítulo 23 está diciendo, ¿qué yo pudiera hacer por encontrar a Dios? ¿Dónde estás, Dios? Job 27:2 nos dice, vive Dios, que ha quitado mi derecho. Óigase bien lo que está diciendo Job. Y el omnipotente que amargó el arma mía. Esas son las expresiones de Job. Dios amargó mi vida, dice Job. ¿Dónde lo puedo yo encontrar para preguntar el por qué? Mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Conocía Job a Dios? No. Capítulo 42 dice que él lo había de oída, lo había escuchado. Capítulo 4 de Job, del 1 al 12, nos habla acerca de los amigos de Job. Y esos amigos de Job, muchas veces lo vemos en los hermanos de la iglesia. Cuando un hermano le está yendo bien en la iglesia, no, lo primero que dicen los hermanos de la iglesia es,
¿Quién sabe en los negocios que anda metido? Este hermano está peligroso. Compró casa, compró carro. ¿Viste bien? ¿Quién sabe? Y cuando le va mal, que ese hermano está en pecado. Mira cómo le está yendo por allá. Eso estaban haciendo los amigos de Job. Los amigos de Job fueron donde Job le dijeron, oye Job, tú que te decías que tú eras santo, que tú eras bueno, que tú eras correcto, ¿qué has hecho tú que Dios te tiene de esta forma? Los amigos de Job tampoco conocían a Job, a Dios. Y eso pasa en nuestra iglesia. Ni nosotros conocemos a Dios, ni nuestros hermanos conocen tampoco a Dios, porque comienzan a juzgar y comienzan a ver las cosas que están pasando como que Dios nos está mandando, como que es un castigo de Dios. Mi querido hermano, en esta mañana, yo quiero que te haga una reflexión por un momento y pienses, ¿qué concepto tienes tú de Dios? ¿Que es un Dios dictador? ¿Que es un Dios que está esperando que tú caigas en algo para cobrársela de una vez? ¿Que es un Dios que porque tú cometes un error no te va a dar bendiciones? ¿Qué concepto tienes tú de Dios? Yo quiero que en esta mañana tú pienses en eso. ¿Cuál es mi concepto de Dios? Lo segundo que yo quiero dejarte en esta mañana es, ¿cuál es la relación que tienes tú con Dios? Es una relación de como cuando estábamos nosotros los muchachos en los conquistadores, que íbamos al campamento y decíamos, Señor, lo mismo de ayer. Esa era nuestra oración. ¿Qué relación tienes tú con Dios? ¿Tú dedicas tiempo a Dios para conocerle, para escucharle? ¿O simplemente te arrodillas, le pides al Señor lo que tú quieres, le dices lo que tú quieres y ahí termina, te levantaste, oraste y seguiste caminando por ahí para abajo? Y ni siquiera esperaste que Dios te respondiera una de las peticiones que hiciste. No le diste la oportunidad a Dios ni siquiera de responderte una. ¿Eres tú uno de los que todos los días le oras a Dios lo mismo, es una repetición que tú tienes ya grabada en tu mente? Que hablamos de los católicos y decimos, no, que los católicos ellos están rezando ahí, pero nosotros nos arrodillamos a rezar lo mismo porque todos los días le decimos lo mismo, a todas las horas a Dios le decimos lo mismo. Y a ellos lo crucificamos, pero ¿nosotros qué? Si nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿cuál es la relación que tienes tú con Dios? Es una relación de amigos, es una relación de Padre Celestial, es una amiga de un ayudador, es un amigo de un Salvador. ¿Qué relación tienes tú con Dios? Y por último, ¿qué experiencia tienes tú en la vida con Dios? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tú puedes contar? ¿Qué puedes decir? ¿Cuáles son las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Mi querido hermano, este sermón tiene dos partes. Esta es la primera parte. Porque la segunda parte es la buena cuando Job verdaderamente conoce a Dios. Pero en esta primera parte yo quiero decirte, ¿conoces tú a Dios? ¿Qué concepto tienes de Él? ¿Qué relación tienes de Él? ¿Y cuál es tu experiencia con Dios? Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te guarde. Que quiera Dios que nosotros de ahora en adelante podamos comenzar a conocer a Dios y a tener una relación permanente y personal con nuestro Salvador. Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano Abel.